aquí estamos para acompañarte, siendo las 8 de la mañana, 4 minutos. Vamos a la zaraza, a la zaraza de la mañana, dale. Y mientras el Congreso estaba debatiendo, digamos, el oficialismo celebraba, si querés, la aprobación de la llamada ley de hojarasca, afuera crecía otra escena mucho menos televisada, pero mucho más dramática, y que tiene que ver con miles de trabajadores de la salud, pacientes, familiares y organizaciones sociales que han protagonizado de alguna manera una nueva marcha federal de la salud para denunciar el vaciamiento del sistema sanitario público argentino. Dos postales de un mismo país, adentro del recinto, el gobierno avanzando con su lógica de demolición del Estado, afuera la sociedad reclamando que el Estado no desaparezca porque, cuando desaparece lo que queda en riesgo es la vida. La denominada ley hojarasca, impulsado por el ministro Federico Sturzenegger y defendida también por el oficialismo como una herramienta para eliminar normas obsoletas, volvió a mostrar el corazón ideológico del gobierno de Javier Milei, esta idea concreta de que todo lo público es un obstáculo, una carga, un gasto a eliminar. Bajo el discurso de la desburocratización, lo que se consolida es un proceso de concentración de poder en el Ejecutivo y también el debilitamiento de regulaciones que históricamente protegían derechos laborales, productivos y sociales. Pero quizás uno de los hechos más graves de la jornada de ayer fue la aprobación de la quita de subsidios por zona fría para usuarios de 14 provincias. 14 provincias. Una medida que afecta principalmente a regiones donde el gas no es un lujo, sino una necesidad básica para atravesar este invierno y todos los inviernos, ¿no? Y ya pasamos muchos inviernos. Provincias patagónicas del centro, del sur del país, ven cómo se desarma un esquema construido justamente para compensar desigualdades climáticas y territoriales, Bolívar de la Puna también. Y ahí apareció otra tensión política importante, ¿por qué no? Gobernadores que hasta hace poco acompañaban varias iniciativas del oficialismo comenzaron a marcar distancias porque, el ajuste ya no impacta solamente en sectores populares urbanos, empieza también a golpear economías regionales, también empieza a golpear clases medias provinciales y administraciones locales que ven caer recursos mientras aumentan las demandas sociales. Y ni que hablar que también el sistema productivo, porque de hecho ya hay algunas, preocupaciones por parte de industriales del norte que conocen y saben que se les puede llegar a cortar el gas y esto generaría una falta de producción dicen de al menos 80 días. El gobierno insiste en presentar estas medidas como parte de un ordenamiento fiscal, siempre hay un ordenamiento, en este caso fiscal. Pero el problema es que el equilibrio de las cuentas públicas se está construyendo sobre un desequilibrio social cada vez más profundo. Cuanto más equilibrio buscas, más desequilibrio encontrás en lo social. La pregunta ya no es solamente cuánto baja el déficit, sino cuánto aguanta una sociedad donde se deterioran simultáneamente salarios, jubilaciones, tarifas, consumo y también, ¿por qué no?, acceso a derechos básicos. Y en ese contexto, la Marcha Federal de Salud fue mucho más que una protesta sectorial. Los médicos denuncian salarios pulverizados, guardias interminables, plurimpleo y también, ¿por qué no?, renuncias masivas de profesionales que ya no pueden sostenerse económicamente dentro del sistema público. Pero también hablaron enfermeros, residentes, trabajadores administrativos, investigadores y personal de hospitales nacionales que alertan sobre el desfinanciamiento generalizado.
Sin embargo, y a pesar de todo, uno de los datos más fuertes de la movilización fue la presencia de pacientes y familiares, porque el reclamo no se limita a los ingresos de quienes trabajan en salud. También se denuncia la falta de medicamentos, la suspensión de tratamientos, el vaciamiento de programas nacionales y las crecientes dificultades para acceder a la atención médica. Familias enteras están viviendo como terapias oncológicas se interrumpen, cómo personas con discapacidad enfrentan recortes, cómo se retrasan entregas de medicación y cómo también es cierto, hospitales públicos trabajan al límite de sus capacidades, y también, por qué no decir, esta salud pública que empieza a funcionar bajo lógica de emergencia permanente. Y también, ¿por qué no?, hay algo simbólico muy potente en la escena de ayer, mientras dentro del Congreso, insisto, se discutían leyes para reducir la presencia estatal afuera. Miles de personas defendían justamente aquello que el mercado no garantiza: el derecho a la salud, el acceso igualitario y la presencia de un Estado que cuide. Pero bueno, cuando un gobierno habla de motosierra, muchas veces habla de números, pero detrás de esos números también hay gente, hay hospitales, hay tratamientos, hay calefacción de invierno y también calidad de vida concreta. La Argentina empieza a entrar en una etapa donde el conflicto ya no es solamente político o económico, empieza a ser profundamente social, y cuando los gobernadores se inquietan, los hospitales se movilizan y las familias salen a la calle para defender tratamientos médicos. Lo que aparece es un dato difícil de ocultar, que es el ajuste que dejó de ser ya una consigna abstracta y empezó a sentirse, si querés, en la vida cotidiana. Una motosierra que también ayuda, o mejor dicho, lejos de ayudar a pasar el invierno, lo que provoca es más frío y más preocupación en toda esta situación en la que también deja fuera a mucha gente.